Queridos hermanos, queridos amigos del mundo hispano, es un verdadero gusto y un privilegio poderme dirigir a todos ustedes en este día sábado. Como dijo don Jorge Sabón, mi querido y viejo amigo, que la paz de Dios llene todos sus corazones en este día. Como dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y que nos enseñe a andar por ese camino como lo acaba de leer y de escribir el señor Armando Rego leyendo las instrucciones que recibimos del doctor Douglas Winnail. Hermanos, ante el espectáculo del mundo, que espero que no estemos adormecidos y acostumbrados a tanta tragedia, ante el desmoronamiento del sistema humano, irónicamente, se hace más agudo exactamente cuando la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de impedir que sucediera otra guerra y que hubiera paz en el mundo, hemos constatado exactamente en el año 2015, a los 70 años de fundada esta organización, fundada en 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, vemos el mundo desmoronarse y los esfuerzos por encontrar la paz inútiles y cada vez más cerca de una tercera guerra mundial, como ustedes bien lo deben de saber y como lo hemos explicado en muchas ocasiones, mis queridos amigos, lo sabemos que se acerca. Hoy falta un día menos, nosotros no podemos dar fechas, no conocemos las fechas, pero ante este espectáculo, hermanos, vemos el mundo en el Medio Oriente, un polvorín por todos lados, en tantos lugares, en el Yemen, guerra con Arabia Saudita, en el Sinaí, guerra entre el Estado Islámico y el país de Egipto, en Siria, una guerra que es la confusión casi total, hermanos, de unos contra otros, y ahora vemos cómo se aprovechan de esa guerra civil las naciones del mundo, como por ejemplo el señor Putin, quien está desempeñando un papel profético, preparando a las naciones del este europeo y del Asia en lo que se conoce como la Unión Euroasiática, para hacer competencia a la Unión Europea, que va a dominar todo el resto del mundo. Los armamentos que han logrado perfeccionar los rusos han dejado atónitos al mundo occidental y a los Estados Unidos, que no se imaginaban que hubieran podido diseñar armas, por ejemplo, cohetes teledirigidos con tanta precisión. Siempre había una cierta ironía contra los rusos porque les faltaba precisión tecnológica, y resulta que ahora han dejado a todos estupefactos de ver la capacidad destructiva que tienen y la precisión que han desarrollado. Así como ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, está ocurriendo ahora antes de la Tercera Guerra Mundial. Alemania, antes de que estallara la guerra, en la Guerra Civil de España en el año de 1936, e Italia, ensayaron sus armamentos, porque se venía la Tercera Guerra Mundial, y así Mussolini y Hitler ensayaron sus armamentos respaldando los bandos contrincantes en la Guerra Civil Española, que dejó 1 millón de muertos. Ahora vemos cómo las cifras crecen en la Guerra Civil de Siria y cómo las naciones que van a ser los contrincantes en la Tercera Guerra Mundial ensayan sus armamentos, mis queridos amigos, y vemos el desplazamiento de todos estos peregrinos, de esta migración incontenible, de este río que corre hacia Europa, hermanos, y que no sabemos todavía, aunque presentimos las consecuencias terribles y el cumplimiento de la palabra de Jesucristo. Se levantará nación contra nación, significa grupo étnico contra grupo étnico. Usted sabe que una etnia o un grupo étnico está definido
como un grupo que tiene una cultura en común, un idioma en común, una religión en común y es una raza también, en muchos casos, en común. Y vemos como en Europa están como el aceite y el agua que no se mezclan todos estos grupos islámicos que ya han lanzado 2 ataques terroristas en París. El que ocurrió contra el famoso periódico que hacía burla de todas las religiones, sobre todo la islámica, y el ataque terrorista atroz que ocurrió recientemente también en París. O sea que las tensiones se agudizan y cada grupo étnico se va perfilando cada vez más. Y todo esto fue predicho por Jesucristo. Tenemos que estar alerta. Yo únicamente hago mención de esto, hermanos, para que no nos acostumbremos a tanto caos, porque todavía no nos toca bien de cerca. Pero sepamos que hoy falta un día menos para que todo esto se desenlace en una conflagración mundial, mis queridos hermanos, que le pondrá fin a la era del gobierno humano sobre la tierra, del fracaso total de establecer una paz mundial y el establecimiento de la paz mundial por nuestro amado Señor Jesucristo, cuyo retorno se acerca. Ahora, ¿por qué hago esta introducción, hermanos? Precisamente porque debemos de tener gran diligencia en prepararnos, hermanos, en tomar todas las medidas necesarias a las cuales Dios nos exhorta para que nuestro carácter esté listo para el retorno de Cristo, para que seamos calificados si verdaderamente hemos puesto por obra su palabra, también como lo dijo el señor Sabón en su bello sermoncillo, gracias mi querido amigo, en el capítulo 23 del libro de los Proverbios. Quiero repetir para introducir lo que yo creo que fue una introducción magistral inspirada para el señor Sabón. En el capítulo 23 y versículo 15 dice el Eterno, y esta es la introducción al tema de hoy, mis queridos hermanos: Hijo mío, Dios es nuestro Padre, y Él nos habla con este amor y esta preocupación por sus hijos para que estemos listos para el retorno de su Hijo y poder asumir las riendas de un gobierno mundial que por primera vez en la historia traerá paz a todos los rincones de la tierra. Hoy falta un día menos, hermanos, pero tenemos que estar preparados y tomar en serio las instrucciones de Dios. Y aquí quiero repetir esta escritura que leyó don Jorge en el capítulo 23, versículo 15 del libro de los Proverbios. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, ¿qué es sabiduría? Es poner por obra los mandamientos de Dios, como él también lo explicó. No solamente conocerlos, no basta poderlos repetir de memoria, como muchos de ustedes ya lo hacen y los felicito, pero es necesario no solamente aprenderlos de memoria, sino practicarlos en todos sus aspectos, mis queridos amigos y hermanos. Con el poder del Espíritu de Dios seremos capaces de ponerlos por obra, porque es Cristo en nosotros, si lo reconocemos, si se lo pedimos, el que va a transformar nuestro carácter, si se lo pedimos a diario, para que podamos pensar y hablar como Él, para poder gobernar con Él al mundo entero. El tiempo se acerca. Hijo mío, 23:15 del libro de los Proverbios, si tu corazón fuere sabio, o sea, si hay una transformación en tu corazón y esa carnalidad que nos caracteriza a todos va desapareciendo y desaparece, porque esas leyes de Dios escritas ahí se ponen por obra y se manifiestan en nuestras palabras. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dios está esperando esa manifestación de sus hijos con cuerpos gloriosos semejantes al de la gloria suya, para gobernar no solamente este mundo, sino el universo entero que Él ha creado para nuestra herencia, mis queridos hermanos. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán. Él fue el que nos engendró desde sus mismas entrañas con su Santo Espíritu. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Ahora, hermanos, con eso en cuenta, y sabiendo que el reino de Dios se acerca,
los invito a que veamos las condiciones esenciales para entrar en ese reino, para poder gobernar al mundo junto con Jesucristo, hermanos, y la importancia que debemos darle a este aspecto. Hay muchos aspectos, pero hay uno fundamental en el cual nos vamos a concentrar hoy y que a todos nos atañe. Vamos al Salmo número 15, mis queridos hermanos, y vamos a ver las condiciones que Dios nos pone para poder entrar en el reino de Dios y ejercer el mando sobre las naciones bajo la autoridad de Jesucristo a escala mundial y después universal. Cosas que Dios exige, nos vamos a concentrar en un aspecto que tiene que ver con ese proverbio que acabamos de leer. Capítulo 15 del libro de los Salmos. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Aquí dice habitar, quiere decir quién va a morar permanentemente contigo, nuestro Padre. Ahora, ¿cuál es ese tabernáculo? Manténganme ahí este salmo y vamos a verlo en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y vamos a ver cuál es ese tabernáculo al cual se refiere la Escritura, en el cual estamos destinados a morar como la familia íntima de Dios el Padre, como la esposa de Jesucristo. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis vamos a ver el cumplimiento de esta palabra del tabernáculo y la respuesta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahí es donde se va a concentrar la sede del gobierno mundial por 1000 años y después de los 1000 años la sede del gobierno universal. No alcanzamos a entender la grandeza de lo que Dios tiene reservado para nosotros, así como no podemos ni siquiera medir la altura de los cielos ni la extensión del universo. Mis queridos hermanos, así de grande es lo que Dios tiene preparado, pero vamos a ver que depende de ciertas características fundamentales. Dios nos dará el poder físico cuando hayamos vencido y tengamos poder espiritual sobre nosotros mismos. ¿Cómo? Vamos a verlo aquí. Entonces dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién va a tener el privilegio de habitar en esa intimidad con Dios el Padre, que nos llama Hijo, cuyas entrañas se alegran cuando decimos cosas rectas, y con Jesucristo, que va a ser el esposo? Una unión íntima, profunda, eterna, que aún no logramos captar en su plenitud. Vi un cielo abierto, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 21, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí nos estamos extendiendo hasta ese cumplimiento supremo y último del gobierno de Dios desde su tabernáculo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, helo aquí, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Recuerde que Jesucristo dijo, voy a prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un lugar en esa morada celestial que se adapte perfectamente a cada uno de nosotros, ya transformados en seres espirituales, pero con esa individualidad que Dios quiere que tengamos, así como los diferentes órganos del cuerpo tienen cada uno su individualidad, pero tienen una función perfecta que cumplir en armonía con los demás miembros de ese cuerpo, con los demás órganos internos de ese cuerpo. Así es esta morada que Dios ha preparado y Jesucristo está preparando para su esposa. Y oí una gran voz, versículo 3, del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios. Nuestro destino, ¿quién habitará en ese tabernáculo? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vemos cómo Dios, el Padre, desciende en su tabernáculo, donde se van a llevar a cabo las bodas del Cordero 1000 años antes. Pero vamos a tener acceso a partir de entonces como seres espirituales
en cualquier momento al tabernáculo de nuestro Padre. Podremos subir y bajar en cualquier momento, mis queridos hermanos, ya transformados en un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria de Jesucristo mismo, quien subió después de resucitar, cuando le dijo a María, no me toques, que no he subido a mi Padre, y luego bajó y ya permitió que lo tocaran el mismo día. Tendremos ese inmenso privilegio de acceso directo a nuestro Padre. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a verlas. Sigamos en el Salmo 15, por favor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, ¿está acaso hablando de lo mismo? Es una forma enfática de repetir el mismo concepto. ¿Cuál es el monte santo de Dios? ¿Cuál es ese tabernáculo? Vamos a ver una vez más interpretado por la misma Biblia. Les pido que se dirijan a Hebreos capítulo 12 y versículo 22, mis queridos hermanos. Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Y veámoslo aquí, descrito por el apóstol Pablo. 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Al monte. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Nosotros tenemos acceso al monte de Sión por medio del Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 10, vamos a verlo, porque dice que nos hemos acercado a ese monte. Aquí dice Hebreos 10, y vamos a verlo, dice versículo 19, aquí está cómo nos acercamos a ese monte santo, dejando que la Biblia nos lo explique, la palabra misma de Dios. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, que dice Pablo, os habéis acercado, y aquí repite el mismo verbo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces repitamos, ¿cuál es ese monte santo? Leámoslo aquí mismo, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida, en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que ese es el monte santo respondiendo a esta palabra. Ahora sabemos que aquí hay otro monte, que es el monte de Sión en Jerusalén, donde va a ser durante 1000 años la sede del gobierno de Dios aquí en la tierra durante el gobierno de Cristo, mientras la tierra se prepara y Jesucristo viene a cumplir su misión antes de entregarle el gobierno a Dios el Padre cuando Él baje, como lo dice el apóstol Pablo. Para darles esta visión un poco más clara, mis queridos hermanos, vamos a ver aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, mis queridos hermanos, cuando Jesucristo termine de reinar esos 1000 años con nosotros, le entrega el mando al Padre, quien desciende en ese tabernáculo que acabamos de estudiar. Capítulo 15, versículo 28 de la primera epístola a los Corintios, para que avivemos esta visión del futuro, hermanos, y seamos diligentes en cumplir nuestra preparación. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí el Padre asume el gobierno después de que Jesucristo le entregue, y el Padre será el todo en todo. Recordemos que su luz iluminará esa nueva ciudad, será el todo en Jesucristo, porque dijo el Padre y yo somos uno, y el todo en nosotros, que habremos aprendido a ser uno con Jesucristo y con el Padre, y el todo en todo el resto de la humanidad, el resto de los hijos de Dios Padre, hermanos. Y luego vendrá la conquista
o mejor dicho, la población del universo, cosas que todavía tenemos la perspectiva, pero es muy bueno tener esa visión para que no nos dejemos engañar, mis queridos hermanos. Sigamos leyendo entonces en el capítulo 15 del libro de los Salmos. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, el verbo habitar ahí es quien tendrá morada permanente. Jesucristo dijo, yo os he preparado moradas para que donde yo estoy estéis vosotros. Él estaba hablando del próximo reino y del reino eterno que el Padre va a presidir sobre el universo, donde tendremos moradas en esa nueva Jerusalén. ¿Quién morará en tu monte santo? Ya vimos cuál es el monte santo, es Jerusalén la celestial. Sin embargo, sabemos que durante 1000 años va a haber una Jerusalén aquí abajo, como lo leemos en Isaías capítulo 2, revisando cosas que ustedes ya saben. Veamos Isaías capítulo 2 para que tengamos la visión del por qué las cosas que Dios nos exige y tengamos una visión clara del futuro glorioso que nos espera. Capítulo 2, versículo 1 de Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte. Ahí hay un monte, ¿dónde? En Jerusalén. El monte de Sión, donde habitaba el rey David. El monte de la casa del Eterno. ¿Cuál es la casa del Eterno? Dejemos que la Biblia se interprete. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estaremos ahí en ese monte gobernando al mundo durante 1000 años, mientras nos preparamos para gobernar al universo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, o sea, un gobierno mundial. Monte significa gobierno según el capítulo 2 de Daniel. La piedra golpeó la estatua en los pies y destruyó todo lo de la estatua, los pies, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y se hizo un monte que llenó toda la tierra. Daniel le explicó a Nabucodonosor que significaba que habría un reino que habría de llenar toda la tierra y que nunca jamás pasaría ni sería dejado a otro pueblo. Va a ser entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Cada uno de los reinos que Nabucodonosor vio en el sueño, Daniel se los interpretó. Babilonia pasó como pueblo. Medo-Persia, el pecho y los brazos de plata, también pasó. Los vientres, el vientre y los muslos de bronce, el imperio greco-macedonio, también pasó. Las piernas de hierro, Roma y sus 7 restauraciones, incluyendo como la última los pies de barro y de hierro mezclados, y también los dedos de los pies que representan los 10 últimos gobernantes de ese imperio, donde golpea la piedra y no queda nada, se lo lleva el viento y no quedó rastro alguno, y el gobierno será dado al pueblo de los santos del Altísimo para siempre, y nunca más será cambiado ese gobierno. Ese es nuestro futuro, hermanos. Por eso, sigamos leyendo aquí la importancia de lo que incluyen estas palabras del Salmo 15. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Implica morar en ese tabernáculo, y monte santo implica quién ejercerá el gobierno mundial sobre la tierra y luego el gobierno universal que nos espera bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Hermanos, veamos las condiciones de las cuales también habló don Jorge Sabón. El que anda en integridad. La palabra integridad, ustedes la conocen, es que cumple todos los mandamientos, íntegros. El que anda en rectitud. Recuerde que el que ofende en uno solo, el que infringe el sábado, o el que no asiste a la fiesta de los tabernáculos, o el que no es fiel en sus diezmos, o cualquier otro, o el que codicia a la mujer ajena, o el que se deja influir por los medios para divertirse mirando transgredir la ley de Dios con brujería, con pornografía y con violencia, como si el mundo no tuviera suficiente violencia, no están dando en rectitud. ¿Cuál es la condición? El que anda en integridad, el que anda en rectitud, o sea que habitualmente se hace parte de su carácter. Significa andar, significa practicar a diario la rectitud e irse cambiando y corrigiendo mediante la guía del Espíritu de Dios.
el que anda en integridad y hace justicia, o sea, pone por obra los mandamientos. Andar, poner por obra, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Esto tiene que ver con el proverbio que leímos: mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Si no hablamos la verdad, hermanos, y este es el punto que hoy vamos a tratar, es el tema de la lengua, mis queridos hermanos. ¿Por qué es esencial para morar en ese templo, para morar en ese tabernáculo, para regir al mundo y regir al universo? Hablar la verdad desde lo más profundo del corazón. Que no haya engaño en nosotros, hermanos, ni manejemos el engaño, sino que haya verdad, de manera que nosotros, como está escrito, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y lo que nuestros pensamientos son, se manifiestan en nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere un corazón transformado, donde no haya lugar para la mentira. ¿Por qué razón? Ustedes saben que la paz en el universo fue perturbada a causa de la lengua de Satanás, el diablo. Y Dios quiere, hermanos, que esa sea una característica esencial, y la pone aquí, y que habla verdad en su corazón. O sea que es una convicción profunda, donde la persona abomina la mentira, abomina el no decir y actuar de acuerdo con la verdad, de manera que su carácter se parece cada vez más a Jesucristo, que ya mora en nosotros, como lo dice el doctor Meredith. El que no, esto tiene que ver con la palabra, el que no calumnia con su lengua. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cómo se llenó de violencia? ¿Cómo introdujo la guerra? ¿Cómo introdujo la perversión y alteró la paz de lo que Dios había creado, cuando él había caminado y era perfecto en sus caminos hasta que se halló el mal en él? ¿Cómo? Por la calumnia. Cuando concibió el proyecto de convertirse él mismo en Dios, cegado por su propio orgullo, fue por sus palabras, como trató de desbancar a Dios, mis queridos hermanos, hablando en lenguaje común, de destronar a Dios. Y nosotros, hermanos, Dios nos está juzgando y nos está mirando. El juicio comienza por la casa de Dios. Ay de nosotros si calumniamos a alguien, si no decimos la verdad, como dice antes, sino que la pervertimos y hacemos daño a nuestro prójimo. Jesucristo lo dice en el Salmo 101, el que habla mentiras no durará en mi presencia. Si el padre de la mentira fue el que perturbó la paz que existía mientras se mantuvo en el camino de Dios y fue perfecto en sus caminos, y así comenzó la perturbación en el universo hasta nuestros días, Dios no va a aceptar a nadie en su presencia que ose hablar mal contra su prójimo y mezclarle mentira y calumnia y herir a su prójimo. Dios no lo aceptará en su tabernáculo. Vamos a leerlo, ya que tenemos la mano ahí, y no se me pierdan. Vamos a Ezequiel capítulo 28, hermanos, para que veamos el fondo de las cosas. Lo que todo esto tiene que ver, y veámoslo en una visión, en una perspectiva de nuestro glorioso futuro y de lo que pasó en la eternidad anterior que Dios nos revela, para que veamos cuán importante es que de rodillas le pidamos a Dios que nos dé el poder espiritual para controlar la lengua, mis queridos hermanos, para que hablemos palabras sabias y las entrañas de Dios se regocijen, y no que le causemos como una abominación. Veámoslo aquí en Ezequiel 28, y vamos a ver que por la lengua Satanás introdujo la guerra en el mundo que fue antes de Adán, en el universo que Dios había creado. Vamos a ver el capítulo 28 y versículo 12 del profeta Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Dile, así ha dicho el Eterno el Señor, tú eras el sello de la perfección.
O sea, lo más perfecto que Dios podía crear, lo mejor, lo dotó de todo lo que Dios podía crear. Recuerden la gran diferencia, este ángel o arcángel fue creado, no fue engendrado. Nosotros estamos destinados a un destino, a un futuro aún superior, por ser hijos de las entrañas mismas de nuestro Padre Celestial y de su misma esencia. Tema que tendremos que volver a tratar. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, estamos hablando aquí de un ser compuesto de espíritu, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, donde se ejercía el gobierno de Dios. Ahí estaba donde estamos destinados nosotros, a habitar con el Padre, para gobernar al mundo aquí durante 1000 años con Jesucristo y luego el universo entero. Yo te puse en el santo monte de Dios, ya lo estudiamos. ¿Quién va a entrar en ese monte? Precisamente el que no tenga estas características que vamos a leer aquí, que aún reinan hoy, o por lo menos se repiten con cierta frecuencia dentro de la iglesia de Dios, hermanos. Y me incluyo porque todos ofendemos muchas veces con la lengua, como dice Santiago. Es para que entendamos la gravedad y la importancia de pedirle a Dios cada día que nos ayude a vencer, porque si no vencemos y llegamos a dominar lo que salga de nuestra boca, hermanos, no vamos a estar en ese monte santo. Y aquí dice, ahora Dios es poderoso para darnos la fuerza. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Esta palabra se puede traducir como calumnias o chismes. A causa, oigan pues, hermanos, porque yo sé que aún fallamos y este problema existe en la iglesia, el chisme y los comentarios y la murmuración. Problemas que Dios aborrece, hermanos, porque fueron los que introdujeron la guerra y la perturbación, y Dios no lo va a permitir. Y yo me incluyo, ay de nosotros, si no tomamos esto en serio. A causa, oigan esto, de la multitud de tus contrataciones, que lo tengo de versión autorizada, la multitud de tus calumnias, de tus chismes, el ir y venir como una contratación, como un comerciante, se aplica también al que va y lleva y trae chisme y lleva chisme y lleva calumnia y reparte calumnia, campaña, como los políticos de hoy. Por eso nosotros no tomamos parte en la política de este mundo y tenemos que cuidarnos de cada palabra que salga de nuestra boca, por la multitud de sus calumnias, de sus mentiras y de sus chismes. Eso es lo que eso significa, hermanos. Así se pervirtió, y si no tenemos cuidado nosotros también nos pervertiremos, hermanos. Y miren que yo me incluyo, porque Santiago dice, el hermano del Señor, todos ofendemos muchas veces. Este es un tema crucial para poder reinar con Cristo y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial dentro de poco tiempo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. O sea, el mal va entrando. Y yo les digo, hermanos, que hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ahora vamos a ver que Dios da instrucción adicional con respecto a la lengua en el Salmo 15 como condición para poder entrar en el reino de los cielos. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Si aquí estamos llevando y trayendo chismes o llegando a calumniar y hablar mal a espaldas de los hermanos, no somos aceptos en la presencia de Dios. Dios aborrece eso. Por eso aborreció las murmuraciones del pueblo, porque Él sabía de dónde venía y lo que causó, y cómo tiene que ser completamente erradicado de nuestro ser para poder tener paz
y enseñarle al mundo el camino de la paz. A causa de la multitud de tus calumnias, lo voy a poner aquí, fuiste lleno de iniquidad. Y cuando uno le da oído y le da lugar al diablo, que nos advierte la palabra de Dios, no deis lugar al diablo, es algo como bocado suave y que se deleita uno en el mal como en un placer ilícito, hermanos. Hay que aprender a negarnos en ese sentido, hay que aprender a tener disciplina y a no ser partícipes de esa fuerza que Él ejerce como príncipe de la potestad del aire en el espíritu de todos y especialmente en la iglesia, hermanos. Luego dice, a causa de la multitud de tus calumnias, fuiste lleno de iniquidad, o sea, fuiste llenando de maldad, porque vivías ya en una mentira, acusando a Dios ante una tercera parte de los ángeles que estaba bajo el mando de Él. Es lo que estaba haciendo, tratando de rebajar a Dios para exaltarse Él mismo, como lo dice el capítulo 14 de Isaías. Veamos a ver qué operación estaba haciendo. Manténgame la mano ahí y dejemos que la Biblia misma nos lo enseñe. En el capítulo 14 de Isaías vemos lo que estaba en su mente. 14:12 del libro de Isaías, y no me pierdan Ezequiel 28. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, los ángeles que están alrededor de la corte de Dios, el Padre, levantaré mi trono. Pues era lo que él pretendía. ¿Y cómo lo quería lograr? Por medio del chisme, por medio de la calumnia, por medio de la campaña electoral, por decirlo así. Eso es exactamente lo que vemos en el mundo de hoy, y sobre todo ahora en Estados Unidos. Eso cunde en los medios, cómo se rebajan el uno al otro, cómo se calumnian, cómo se atacan, y es la política en el mundo entero. Las intrigas son la historia del mundo. Eso tiene que cambiar y nosotros no podemos ser parte de ese espíritu, hermanos. Y luego dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, el monte del testimonio, donde se administra el gobierno y la ley de Dios. Me sentaré a los lados del norte, donde mora Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué usó para ese proyecto que tenía, para ser semejante a Dios? Calumnias, mentiras, campaña electoral, y logró convencer a una tercera parte de los ángeles. Y a mí me tocó vivirlo en la iglesia de Dios, hermanos, en la iglesia de Dios global. Me di cuenta cómo la mentira y la calumnia entre ministros ordenados contra el doctor Meredith, me tocó vivirlo en carne propia y oír cómo lo acusaban. Ya es donde uno tiene que ejercer lo que Dios dice, no admitir reproche contra su vecino. Son leyes muy claras, hermanos. La tendencia nuestra es ir y contar y repartir el chisme o lo que se diga. Si algo se tiene que decir, hermanos, y estamos enterados, debemos recordarnos. Si alguien nos viene con un chisme, hay que pararlo ahí y no difundirlo como fuego en matorral. Porque la tendencia de nuestra naturaleza humana, me incluyo yo, es así y cómo fue y quién. Hay que pararlo ahí y decir, si tú tienes algo que decir contra alguien, díselo tú mismo a esa persona, habiendo orado primero y buscando algo constructivo, buscando el evitar que ese mal se difunda, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver, si Dios nos permite, tendremos más detalles. Ahora volvamos a Ezequiel 28 y vemos dónde está la raíz de todo esto. Es muy bueno comprender la causa de las cosas y mirarlo en la perspectiva en que Dios nos permite verlo con su palabra. Lo dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ya vimos son sus calumnias, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No dirás falso testimonio. Él pecó, él infringió ese mandamiento, hermanos, y todos los demás. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Ahí está, hermanos. Si nosotros le damos oído, si damos lugar al chisme destructor, hermanos, y lo regamos por todas partes en lugar de pararlo ahí,
Y si es necesario, hablarle a la persona de la cual se dice, si es madura, si sabemos que va a orar por los que los persiguen y lo menosprecian, o decirle al que está difundiendo el problema, ya basta, a mí no me lo digas. Si tienes algo que decir, díselo a la persona para que haya algo constructivo. Si acaso algo ha hecho mal, para que cambie, pero no para difundirlo y destruir a la persona y prácticamente asesinarla. Esto es muy grave, hermanos. Este tema es muy serio. Sin él no entraremos en el monte. Dios lo echó del monte. ¿Quién habitará en tu monte santo? El que habla la verdad en su corazón. El que aborrece la mentira, hermanos. El que dice mentira, Salmo 101, no durará en mi presencia. Seremos echados de la presencia de Dios. Y te arrojé, dice, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Infringió el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, aquí era nada más que contra Dios mismo. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Si nosotros no cambiamos en eso, si tenemos esa tendencia, hermanos, vamos a ser arrojados de la presencia de Dios. Dios aborrece ese tipo de actitud. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Sabemos que se cegó a sí mismo, se creyó tan grande que se engañó a sí mismo y creyó que podía ser Dios. El orgullo es un engaño, como lo hemos estudiado en diferentes ocasiones. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Otra vez, ¿cuáles son las contrataciones? Es el ir y venir. Está expresado en lenguaje comercial. Ir para allá, vender aquí, comprar allá. Es difundir calumnias, difundir chismes, difundir mentiras, mis queridos hermanos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, iniquidad de sus falsos testimonios, de rebajando a Dios, yo voy a ser Dios y ustedes me van a apoyar. Y produjo ¿qué? La primera guerra en la historia del universo con la lengua. Ahí lo tienen, hermanos, es bien claro. Profanaste tu santuario, o sea, su templo, el ser que Dios le dio, su conciencia, fue profanada, se pervirtió, se tergiversó. Ya no podía pensar con claridad, estaba creyendo sus propias mentiras. Estaba engañado y sigue engañando. El que es orgulloso está engañado, Satanás está engañado y sigue engañando. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos, si participamos de esto. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea que tenemos ahí, hermanos, una sentencia muy fuerte. Volvamos al Salmo 15, mis queridos hermanos, por favor. Y hablando del Salmo 15, hay muchas cosas que no tendremos tal vez tiempo de nombrar hoy. Este tema es inmenso, hermano. Se puede aplicar en todas las formas de crítica negativa, en las formas de chisme, de repetir chismes, en la forma de hacer calumnias, en la forma de hacer juicios, en la forma de desenterrar los pecados de personas a quienes Dios ya les ha perdonado. Hay tanto que decir, hermano. ¿Cómo se puede uno atrever, hermanos? Yo me incluyo. Esto nos concierne a todos. Ir a rebuscar la vida pasada de la gente a ver dónde le desentierra un pecado para tener de qué acusarlo, hermano. Si Dios ya le perdonó, ¿quién soy yo para ir a desenterrar pecados que están cubiertos con la sangre de Cristo? ¡Ay de mí! Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y la naturaleza humana es así, porque el diablo es acusador de los hermanos. Y él va a buscar cualquier forma de acusar. Y yo lo oí, como les dije, tristemente de ministros de la iglesia. En la rebelión de Global fue igual que la rebelión que acabamos de leer contra el doctor Meredith, que era el escogido que Dios tenía y que Dios tiene para dirigirnos en la obra del tiempo del fin. Lo querían derrocar, porque es la obra de Dios está siendo tal
como Dios nos instruyó, ir a todas las naciones y predicar el evangelio del reino de Dios, y lo estamos haciendo. Y ellos no querían eso. Ellos querían la iglesia como un club social y que no se gastara tanto dinero en los medios de comunicación. Y atentaron, hermanos, contra el que Dios escogió para cumplir y obedecer la orden de Jesucristo. Y vean, ahora que digo eso, miren el Salmo 61, y ahí ven ustedes retratado ese tipo de atentado por parte del ser humano que le da lugar al diablo. Las mentiras que estaban diciendo, hermanos, las falsas acusaciones. Gracias a Dios que yo estaba enterado de las cosas, hermanos. Acusando al señor Mary de sacar cientos de miles de dólares para su propia cuenta, cuando yo estaba presente, cuando él dio la orden que el poco dinero que quedaba en el banco, antes de que ellos se lo robaran, para hablar en lenguaje claro, él dio orden, yo estaba presente con muchos otros, de que se sacara ese dinero y se pagara a las viudas y a las personas que le habían prestado dinero a la iglesia, algunos de ellos poniendo hipotecas en las casas para poder continuar con la obra. Y a él no cogió ni un centavo de eso, hermano, y lo atacaron y lo acusaron de estar robando ese dinero. Eso es calumnia. Eso viene de Satanás el diablo contra el gobierno de Dios y el plan de Dios. Y a mí me tocó vivirlo, hermanos. Y yo oír una y otra calumnia y otro, o sea que eso no está tan lejos de nosotros como se cree. Y ahora, hermanos, vivimos en lo que se llama la era de la Odisea. Laodiquea. El pueblo critica, el pueblo juzga. Todo eso quiere decir, el pueblo condena. Vivimos en una época, hermanos, las faltas de respeto que yo he visto a la autoridad que Dios ha establecido, yo nunca la había visto, hermano. Y lástima en muchos jóvenes, hermanos, justos a sus propios ojos, criticando toda decisión que se hace en la iglesia. Se sientan como jueces supremos, hermanos, sin tener respeto a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia para que esta iglesia pueda funcionar. Y gracias a Dios que funciona por ese gobierno que tenemos. Que somos imperfectos, lo somos, hermanos. Pues tenemos que tener cuidado de no estar juzgando y condenando las decisiones que toma el ministerio, tratando de hacer lo mejor con un corazón sincero. Y si nos equivocamos, pues cambiamos y lo reconocemos. Pero Dios mismo utiliza eso para probarnos. Si Satanás se rebeló contra un gobierno perfecto, el gobierno de Dios, el Padre y del Verbo, si se rebeló contra ese gobierno, Dios ahora quiere estar absolutamente seguro que los que van a entrar en su reino no se van a volver a rebelar. Y a veces permite que uno como humano